Buenos días. Hoy vamos a hablar de la novela La insoportable levedad del ser, del autor checoslovaco Milan Kundera. Fue publicada en 1984. Kundera es un autor que se afilió tras la Segunda Guerra Mundial al Partido Comunista. Fue expulsado en 1950 debido a su actitud crítica. Posteriormente, en el 56, fue readmitido, pero tras los sucesos de la primavera de Praga fue expulsado definitivamente en 1970. Se trasladó a vivir a Francia en 1975 y tras la publicación del Libro de la Risa y el Olvido en 1979, el gobierno checoslovaco le quitó la nacionalidad y François Mitterrand en 1961 le otorgó la nacionalidad francesa. Por tanto, se trata de un autor que ha mostrado, digamos, actitudes bastante críticas con el régimen comunista. Bueno, la novela tiene un carácter existencial con ingredientes sentimentales, filosóficos, históricos y políticos. Está dividida en 7 partes. La primera y la quinta coinciden en el título, la levedad y el peso. También la segunda y la cuarta, el alma y el cuerpo. En la primera parte encontramos la relación de Tomás y Teresa. En la segunda parte vemos que se centra en la historia de Teresa. La tercera parte está centrada en Franz y Sabina. La cuarta parte centrada en Teresa. La quinta parte centrada en Tomás. La sexta parte está centrada en Sabina y sobre todo en Franz. Y la séptima parte está focalizada en Teresa y Tomás. Bueno, por tanto vemos que hay un protagonismo de esta pareja formada por Teresa y Tomás. Personajes, resumen del argumento, algunos recursos literarios y ejes temáticos. Estos son los apartados que vamos a tratar. Empezamos con los personajes. Tomás, cirujano en un hospital de Praga, divorciado y alejado de su hijo, su madre y su padre. Tenía muchas amantes, infiel con su pareja. Dice haber tenido relaciones con unas 200 mujeres. Está obsesionado por esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres. No era el deseo de placer, sino el deseo de apoderarse del mundo lo que le hacía ir tras las mujeres. 2 categorías de mujeriego. El lírico busca un ideal de mujer. El épico busca la variedad, como Tomás. Su hábito al sexo era un imperativo que lo esclavizaba. Libertino y a la vez enamorado romántico, fiel a sus principios. Teresa, camarera en un restaurante, leía Ana Karenina de Tolstoy, celosa. Su madre se quedó embarazada de ella sin intención con uno de sus pretendientes y no pudo abortar a tiempo. Abandonó a su hija y al marido por otro hombre. Su padre se trastornó y murió en la cárcel. A la niña la enviaron con la madre. Esta estaba resentida con la hija por haber condicionado su vida. Teresa dejó el instituto a los 15 años para trabajar de camarera. La lectura le servía a Teresa de evasión de una realidad ingrata. Huyó de la madre porque quería ser única con su cuerpo y Tomás la igualaba con las otras. La Teresa consciente quiere quitar importancia a las infidelidades. Comparación de Teresa con Moisés en el cesto río abajo, por parte de Tomás. Sabina, pintora, amante de Tomás y de Franz, pero celosa de su libertad. Situación repetida con distinto valor. Sabina en ropa interior frente al espejo con un sombrero hongo. La vivió en Praga con Tomás y resultó excitante. Y en Ginebra con Franz y resultó ridícula. Cuando se fue de Ginebra a París por propia voluntad, era libre pero se sentía melancólica y vacía. Experimentaba la insoportable levedad del ser. Acabó viviendo en California. Deseaba ser incinerada al morir y que sus cenizas fueran esparcidas. Sentido de sus cuadros. Delante hay una mentira comprensible y tras ella reluce una verdad incomprensible. Franz,
profesor en la Universidad de Ginebra. Vive allí con su esposa. Cuando le invitaban como conferenciante en el extranjero, se iba con su amante, Sabina. A los 9 meses de relación extramatrimonial, le dijo a su esposa que tenía un amante y se fue de casa, pero no pudo seguir con Sabina porque ésta se fue de Ginebra sin previo aviso. Franz se independizó y se lió con una alumna, aunque sigue teniendo idealizada a Sabina. Simón, el hijo de Tomás. A pesar de la ausencia del padre, siente admiración por él. Es un idealista que se refugió en el campo y se hizo católico, alejado de la ortodoxia comunista y de la madre. Resumen del argumento. Tomás y Teresa se conocieron en una pequeña ciudad checa y pasaron juntos 1 hora. Ella es camarera en un restaurante. 10 días más tarde, ella fue a visitarlo a Praga. Hicieron el amor. Ella enfermó de gripe y se quedó 1 semana en casa de él. Tomás es médico en un hospital. Ahora no sabe si está enamorado de Teresa. Estaba divorciado hacía 10 años y tenía un hijo bajo la custodia de la madre. No deseaba compromisos serios. Tenía amantes permanentes y pasajeras. Teresa volvió a Praga y Tomás le buscó un piso de alquiler, aunque dormían juntos. Sabina, una amiga de él, encontró para Teresa un empleo en el laboratorio fotográfico de un semanario. Tomás sigue con sus amantes e intenta convencer a Teresa de que sus infidelidades no eran incompatibles con su amor por ella. Teresa se sentía amenazada por todas las mujeres y sus celos se manifestaban en los sueños. Tomás y Teresa se casan. Él le regaló una perrita, Karenin. En agosto de 1968, los tanques rusos invadieron Checoslovaquia. El gobierno checo tuvo que hacer concesiones a los invasores. Teresa no era feliz en Praga. Solo lo fue fotografiando a los soldados rusos. Se trasladan a Zúrich, donde el director del hospital ofreció trabajo a Tomás. Teresa regresó a Praga al cabo de 6 o 7 meses. Él seguía con sus infidelidades y ella con sus pesadillas. Tomás sintió al principio cierta liberación, después compasión, y al 5.º día decidió seguirla. Después siente desesperación por haber regresado. En Praga echaron a Teresa de la revista. No le perdonaron los días en que fotografió los tanques rusos. Trabaja de camarera en el bar de un hotel. Para Tomás, amor y sexo eran cosas distintas. Teresa no pensaba igual, aunque quisiera aprender a ser leve y no a dar importancia a las relaciones físicas. Ella quiere experimentar lo que es llegar al límite de la infidelidad con el ingeniero que conoció en el bar, y quiere pensar que la ha empujado Tomás. Se dejó llevar por la excitación de su cuerpo y consumaron el acto sexual. Teresa siente que Tomás no está protegido ante los peligros del amor de otras mujeres. Ella solo puede ofrecerle su fidelidad. La policía secreta de la social vigila a Teresa y a Tomás. Ella teme que hayan tomado una fotografía suya desnuda con el ingeniero. Presionan a Tomás para que se retracte de una publicación contra el gobierno comunista. No lo hizo y perdió su puesto en el hospital, aunque era el mejor cirujano. 2 años más tarde, de nuevo un policía le propone a Tomás una retractación para publicarla en la prensa. Trabajaba en un ambulatorio de la periferia y tuvo que abandonar el puesto para huir de la presión policial. Se convirtió en limpiador de escaparates y, a pesar de todo, se siente liberado. Tomás renunció a su vocación profesional por fidelidad a sus principios. En cambio, seguía con sus infidelidades sexuales, pero guardaba para Teresa su memoria poética. Acudiendo a una cita para limpiar cristales, Tomás se encontró con el hijo que tuvo con su primera mujer, Simón, y con un redactor de una revista clausurada. Querían que firmara un manifiesto donde se solicitaba la amnistía de los presos políticos. Tomás no firmó para proteger a Teresa de la policía. Además, se arrepentía de su artículo sobre Edipo y los comunistas. Pero no está seguro de su decisión, no sabe si ha obrado correctamente.
Tras 3 años como limpiador de ventanas, estaba ya físicamente cansado de hacer el amor. Piensa que el regreso de Zúrich a Praga había sido un error para ellos. Teresa continúa con sus sueños atormentados y Tomás sufre por ella. Él vuelve a tener dolores de estómago. Reaparecían siempre en los momentos de depresión. Teresa le propone que se vayan a vivir al campo. Desde París se organizó una marcha de intelectuales a Camboya para forzar la entrada de médicos. Y Franz se unió a la misma. Pensaba en Sabina al hacerlo. Fue un fracaso. Franz murió en un hospital de Ginebra, víctima de unos atracadores en Bangkok. Su esposa Marie-Claude organizó el entierro. En el campo, a Tomás le dio trabajo como conductor de un camión el presidente de la cooperativa, antiguo paciente suyo. Teresa sacaba a pastar una manada de terneras. Karenin, el perro, es operado de un cáncer. Teresa está muy unida al animal. Cree que la verdadera bondad del ser humano se manifiesta en su relación con los animales, por su condición de dependientes. Piensa que el amor que la une a Karenin es mejor que el que existe entre ella y Tomás. Es un amor desinteresado. Al final le practican la eutanasia al animal. Tomás le dice a Teresa que recibe cartas de su hijo. Se produjo un acercamiento entre ambos. Teresa piensa que siempre ha forzado a Tomás a seguirla. Él le confiesa que se siente feliz en el campo. Teresa siente tristeza y felicidad al mismo tiempo. Están en el final del camino, pero están juntos. Poco después murieron aplastados por el camión. Pasamos ahora a ver algunos recursos literarios. Primero, el narrador omnisciente autolimita su conocimiento. En varias ocasiones, omnisciencia selectiva para mantener el suspense. Por ejemplo, me parece que, creo que, la única explicación que encuentro, creo que sí lo hubo, dudo que conociera la verdadera historia. Otro recurso. El autor se muestra y deshace la ilusión de la ficción. Metaliteratura. El autor reflexiona sobre su novela. Por ejemplo, una novela no es una confesión del autor, sino una investigación sobre lo que es la vida humana dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo. Otra muestra. Sería estúpido que el autor tratase de convencer al lector de que sus personajes están realmente vivos. Otro ejemplo. Julio Verne y su novela 2 años de vacaciones, que los compara con los años que se tomó el protagonista Tomás para trabajar de limpiador de cristales. Otro recurso, mitología. Mito del banquete de Platón. Los humanos eran antes hermafroditas y la divinidad los dividió en 2 mitades que se buscan. Mito de Edipo. Se autocondena aunque desconocía el mal que ocasionaba. Moisés abandonado en el río. Otro mito. Otro recurso son los sueños. Sueños atormentados de Teresa motivados por las infidelidades de Tomás. Una muestra. Cuando Tomás la envía a la muerte. En otro, sueña que está enterrada. En otro, aparece el horror, persecución, vuelta a la casa de su infancia con Tomás convertido en un conejito. 3 series de sueños. Ataque de gatas, innumerables variaciones de ejecución y vida después de muerta. Esas son las 3 series que nos menciona el narrador. Otro recurso, el empleo de la metáfora. Teresa liberó una corneja enterrada y herida. Se siente desamparada como la corneja. Otro recurso sería la visión alucinatoria cuando los bancos de los parques de Praga se van río abajo. Esto era una despedida. Otro recurso sería el tópico del Ubisund. ¿Qué quedó de la gente que moría en Camboya? ¿Qué quedó de Tomás?
¿Qué quedó de Beethoven? ¿Qué quedó de Franz? Otro recurso serían las digresiones lingüísticas. Diccionario terminológico, explicación sobre el sentido de la expresión alemana Es muss sein. Y finalmente, otro recurso serían las digresiones filosóficas históricas. El paraíso, Nietzsche, Parménides, Checoslovaquia, Rusia, Camboya. Bien, vamos ahora con los ejes temáticos. Primero, la levedad del ser. Fundamentos filosóficos. Nietzsche frente a Parménides. La idea del eterno retorno. Cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces. La carga más pesada, según Nietzsche. Versión de Tomás del eterno retorno. Nacer más veces en otros planetas. Parménides. La dulce levedad del ser. Lo pesado se asocia a lo negativo y lo leve a lo positivo. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. La vida humana acontece solo una vez y por eso nunca podremos averiguar cuáles de nuestras decisiones fueron correctas y cuáles incorrectas. Con la historia de los pueblos sucede algo semejante. La vida humana y la historia son insoportablemente leves. Tomás piensa que el amor de su vida es fruto de la casualidad. Por tanto, Tomás, este personaje protagonista, se basa en estos fundamentos de Parménides y Nietzsche, pero, digamos, no se conforma con las ideas ni de uno ni de otro. Por tanto, vemos que para él la levedad es insoportable. Y además vemos que solo tenemos una vida. Consecuencias negativas de su pensamiento. Condena del hombre. El tiempo humano sigue una trayectoria recta. Ese es el motivo por el cual el hombre no puede ser feliz, porque la felicidad es el deseo de repetir. Reflexión del narrador. La mierda y la excitación sexual tras la expulsión del hombre del paraíso. El momento de la defecación es una demostración cotidiana de lo inaceptable de la creación. Fragilidad de la existencia, por otra parte. Muertes de Tomás, de Teresa y de Franz. De pronto, repentinamente, tiene lugar el fallecimiento de estos personajes y la historia se detiene para ellos. Vemos, digamos, otro eje, amor y sexo. Amor y sexo son realidades distintas, según Tomás. Amor y sexo van unidos, según Teresa. Otro modelo de mujer lo vemos en Sabina, independiente pero insatisfecha. Y por otro lado vemos el amor de los animales. Ninguna persona puede otorgarle a otra el don del idilio. Eso solo lo sabe hacer el animal, porque no ha sido expulsado del paraíso. Otro eje sería la crítica al comunismo. Los comunistas son responsables de la desgracia del país. Para Tomás, los comunistas checos no eran inocentes, aunque aleguen desconocimiento de los males que causaron. Comparación con la historia de Edipo. Se consideró culpable de lo que había causado con su desconocimiento y se perforó los ojos. Después Tomás se vuelve más indulgente. Con la invasión rusa cambió la toponimia en el país. Desesperanza en el país, tras 5 años desde la invasión rusa. Muchos intelectuales desclasados. Otro eje temático sería el conformismo. El ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un mundo en el que la mierda es negada. Este ideal estético se llama kitsch. Impera la dictadura del corazón. El kitsch comunista tendría como modelo la festividad denominada 1 de mayo. Lo que
hace un hombre de izquierdas es su capacidad de convertir cualquier teoría en parte del kitsch llamado Gran Marcha hacia adelante. Tipos de kitsch: católico, protestante, judío, comunista, fascista, democrático, feminista, europeo, americano, nacional o internacional. Y otro eje temático sería la diferente comprensión de la realidad. Falta de sintonía entre personas mayores con vivencias distintas. Cada persona elabora significados propios. Lo vemos en el diccionario de palabras incomprendidas: mujer, fidelidad y traición, música, luz y oscuridad, manifestaciones, belleza de Nueva York, patria de Sabina, cementerio, iglesia antigua en Ámsterdam, fuerza, vivir en la verdad. Según las vivencias de cada personaje, su interpretación resulta diferente. Bien, y esto es todo. Muchas gracias.